God wrote the ordinance, and therefore I pledge thee my trust. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues Antonio Grael nos trae a Galás y Jones. Do You Take This Man? Sería la canción. Y bueno, pues dice lo siguiente. Es un grupo que, bueno, está ahí a caballo entre Grecia, Estados Unidos, Inglaterra. Y bueno, su actividad se centra en 1994, cuando realizaron su única colaboración. Tenemos a Diamanda Galás, vocalista, Hammond, eh, Hammond Organ, que es piano. Tiene gracia que se llame Hammond Organ y toque el piano. John Paul Jones, bajo, guitarra y lap steel guitar. No sé qué tipo de guitarra será, así de acero. Pete Thomas, batería y percusión. Bueno, solamente grabaron un álbum y que se llama The Sporting Life. Y bueno, esta Diamanda Glass pues hace de todo, ¿no? Canta, compositora, artista visual. Y bueno, pues tiene ahí influencias, eso es grecoamericana de madre y greco-egipcia de padre. Así que tiene ahí influencias curiosas. Es de estas artistas que desde pequeña pues está ya imbuida en el mundo de la música clásica, el jazz y bueno, que ha ido ahí a caballo entre varios géneros, multiinstrumentista, de estas que tocan el piano, el violonchelo, el violín, en fin, toda es una pasada, ¿no? Ha tocado la Sinfónica de San Diego, en fin. Lo curioso es que su padre no quería que cantara por, digamos, que era una mala influencia, ¿no? No voy a decir literalmente lo que dijo el padre porque era algo muy subido de tono de lo que pensaba del tema de los cantantes. Y nada, pues que hay un montón de información que nos ha dado aquí Antonio. Antes de que sigas, ¿has dicho John Paul Jones? John Paul Jones, sí. ¿El teclista y bajista de Led Zeppelin? Pues Porque has dicho que es del 94, pues lo mismo es. lo mismo es. Porque cuando se disolvió estuvo haciendo de productor y tal y haciendo colaboraciones. Ujú. Digo, uy, ese nombre me suena a mí. Bueno, pues vamos a ver. Es que la vida de esta chica es tremendo, ¿no? Sí. Bien, porque también dice que, bueno, que junto con su hermano Philip Dimitri, pues también han estado muy influenciados por literatura. Curio- es que la literatura es que menciona es Marqués de Sade, Nietzsche, Uy, eh, Antonin Artaud y Allan Poe. Así que, en fin, qué de es de cosas. los nuestros. Sí, sí, sí. Estudió bioquímica en la Universidad de California. mm, Gran activista ante los problemas sociales, el SIDA, salud mental, injusticia política. Madre mía, qué vida, ¿no? La vida de esta chica es para hacer una película. Totalmente, vamos. Y atención a esto. Su rango vocal es de 5,4 octavas. Vamos, que nos va a romper, te va a romper las gafas, sujétatelas, ¿eh? Em, bueno, y de influencias musicales tiene de todo, desde María Callas, Anna Peacock, John Lee Hooker, Johnny Cash, Ray Charles, Jimi Hendrix, las Supremes, de todo, Madre mía, ¿eh? de todo, de todo. Bueno, pues nada, amigos. Eh, Efectivamente, John Paul Jones.
es el bajista del Led Zeppelin. Así que, oye, genial, ¿eh? Pues Genial. sí, ¿eh? Vamos a tener aquí una joyita. Sí, 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 sí. Además, que John Paul Jones, como comenta Antonio, es el responsable de muchos de los arreglos de los temas que en principio se le atribuyen a Page y a Plant. Así que bueno, genial, genial. Bueno, es que da tanta información, Antonio, que es complicado. Pero bueno, a disfrutar, amigos. Es un crack, Antonio, Antonio, dando información. madre mía, es una enciclopedia. Gracias, Antonio. Pero bueno, no, yo creo que con todo esto nos hemos puesto en situación. Así que ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. I'm very disappointed in you, and I don't handle disappointment well. I'd like to say I could forgive you, but I can never forgive. Just forget. Now it will take me 10 long years to forget. That's 12 months of the year, 4 weeks of the month, and 7 days a week. Well, that's a very tall order, I got to say. I don't have that much time to forget. That's a whole lot of hard and lonely time when we could be together. Husband, with this knife I do you adore. I take you out of this world, baby, with a love feeling. And with this feeling I do bestow upon you all my worldly gifts. Honey, wasn't it beautiful, the lovely time we spent together? It was serene. I will never forget you. I will never forget you. As long as I live. Husband, with this blade I do you hold. I'll take what's mine and let the future keep the rest. Baby, I take you from this world to my place, to a place of feeling where I can love you and we can be alone together. Bueno, desde luego, esto no deja de ser inquietante. Lo tiene, lo tiene asustado, no, lo siguiente. Sí, sí, esto es una, no sé, es algo ritual perverso, no sé, no sé cómo describirlo. Sí, 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 sí. Pero bueno, es un tema que, bueno, tiene así un cierto aire salvaje, ¿no? Así, casi, bueno, esto, no sé si llamarlo cantar, está ahí como casi, Hablando, casi narrando, sí, pero hace, va haciendo ahí sonidos onomatopéyicos, ese aire de amenaza, seductor a la vez, un poquito así de, no sé, da un poquito de miedo a esta mujer. pero mucho. Además, con el cuchillo ahí, está ahí, madre mía, que no mueve ni un músculo, por si acaso. Y está encima con la mirada que está poniendo ahí de loca. Uf. Sí, 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 la verdad, Lo tiene intimidado totalmente, ¿eh? totalmente. Pero por lo que, por las imágenes que la debió poner, como dicen ahora mi hija, los cachos. Sí, 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 sí. Bueno, esto parece una sátira sobre el amor, ¿no? Bueno, John Paul Jones está bien, ¿no? Es como así con un aire sombrío, es muy destacado, no es solamente acompañamiento, este bajo distorsionado y ese riff que va acompañando durante toda la
lo que llevamos de canción. Es denso, es potente. No me he fijado cuántas cuerdas tiene el bajo, pero a ver, No me he fijado yo tampoco. no sé si me parecía que no era el típico bajo de cuatro cuerdas que ha salido ahí a ratos, pero bueno, muy bien. Entre la pared roja y ella amenazando con el cuchillo es... La pared, las muñecas atadas en la espalda, el cuchillo y esa cara de loca, está, no se mueve, vamos. Es que el John Paul Jones eh, no me queda claro si lo que está es usando un bajo o una guitarra en un tono más grave. Tengo que fijarme en el instrumento porque parecía la pala de una guitarra, pero me suena muy grave. Em, bueno, al fin y al cabo, con ese riff está creando ahí como un Un ambiente, ambiente, sí, sí. efectivamente. Así que muy bien. La batería va manteniendo el patrón, pero eso es, crea un ámbito así de tensión. Estamos ahí diciendo, bueno, aquí qué va a pasar luego. Y Estamos temiendo por la integridad de este hombre. sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque esto es una historia. Llevamos poco tiempo, 2 minutos escasos. Vamos a ver. Let the future correct. Baby, I take you from this world to my place, to a place of fear, where I can love you and we can be alone together. God, I'm so grateful to be real with you, baby. Lies are for a longer life, and I have got so much to say. Shut! Shut! Don't cry, baby. I'm feeling better all the time. I don't be angry, okay? I'm trying not to do that. God, I'm so disappointed in you. Remember that drive we talked about the wild thing for 24 hours, 7? While the dogs and the coyotes laughed and the sun... Tío, esos grititos de fondo, es muy creepy. Ahora, Es muy creepy todo, ¿eh? todavía da más miedo. Los grititos esos serán los gemidos del amante del que tiene atado, ¿no? Que será la pareja, imagino, ¿no? Uh, No sé Y decir. la ha pillado ahí con el carrito del helado y ha dicho, sí, ven aquí, que ahora te voy a decir yo tres cositas, chato. Y teme seriamente por su vida, ¿eh? Aquí hay una tensión sexual agresiva. Todo es Por muy... parte de ella, porque la tensión sexual por parte de él me parece a mí que la tiene bastante Él, baja. él está acojonado. Eh, sí, sí, totalmente, totalmente. En fin, es que me vuelve a dejar sin palabras lo que nos plantea Antonio, Antonio. Entonces, parece que esto es como una ruptura con el convencionalismo del matrimonio, que aquí, bueno, no sé, aquí es un empoderamiento de la figura femenina a nivel, también es como rollo ritual, hay mucha tensión, en fin, después esos sonidos desgarradores de fondo, sí, me parece a mí sí, sí, no sé, que pareja abierta no son. no sé, sí, 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 no sé qué pensar. En fin, continuamos. While the dogs and the coyotes laughed, and the sun went up and down, and your rod went in and out, and the buzzards and the vultures hollered, do you take this man? Do you take this man?
is thy wedded husband. To live together at the God ordinance, the holy state of matrimony. To love on and obey, forsaking all others. Keep on unto him, so long as you both shall live. I take you as my wedded husband, to heaven to home from this day forward. For better or worse, to cherish and obey. For rich or poor, in sickness and health, to death do us part, according to God's holy ordinance. And therefore I pledge thee my trust. I'm very disappointed in you. I told you not to run off from me, baby. En fin, bueno, definitivamente a mí me parece un bajo lo que está tocando Sí, él. sí. Parece, es que a rato me parece un bajo de 6 cuerdas, pero con el mástil fino, tipo como el que utiliza Di Maio en Manowar, pero al ser de 6 cuerdas queda la fisonomía como si fuera una guitarra, pero es un bajo de 6 cuerdas, porque es que ese sonido tan grave es que por mucho que una guitarra la baje de tono, no puede conseguir esos graves. Claro. Em, la forma de atacarlo es que me tiene un poquito desconcertado. Es que todo me desconcierta de este vídeo, ¿vale? Y eso de darle ahora ahí... El helado, no sé qué será. Tiene pinta de helado. Sí, vamos a pensar que es helado. Eh, No, pero además es interesante que cuando está él con la amante, ujú. sale la imagen en negativo. Como diciendo, no, no, esta no soy yo. Yo soy esta. Además que está poniendo una cara de loca auténtica, pero vamos. Sí, 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 sí. En fin, ¿Y el efecto que hace con los dos micros? sí, intensifica la locura, tío. Madre de Dios. I'm very disappointed in you. I told you not to run off from me, baby. There's nowhere else for you to go. There's no one else you need. You knew that. Now I have to get off my knees because I have to shop. Yo te juro que por un momento pensaba que los iba a tirar a las vías del tren, ¿vale? Digo, les va a pegar un empujón mientras se están liando y iba a decir, uy, se han tropezado. No, no porque si no, no le hubiera podido coger. Ya, Ha esperado a que llegue a casa y ha dicho, ven, que nos vamos a poner juguetones. Y le ha echado las manos y ya le ha empezado a echar en cara todo. ya Mira, ves. se me ha olvidado hasta... Pon. Pues, Antonio, pues muchísimas gracias por traer esta pieza tan particular, ¿vale? Porque desde luego, em, bueno, dice aquí Antonio que, bueno, se refiere esta forma de cantar, ¿no? De spoken word. eh, y bueno, el bajo de Jones mm, me gusta mucho, es lo que le viene bien al tema. Es decir, aunque sea puede que sea repetitivo, pero es que le viene bien, le viene Sí, bien. sí, es que crea la atmósfera y te va metiendo en la locura de ella, bueno, locura de ella, que yo creo que todos reaccionaríamos, no tan radical, pero oye, Sí, 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 sí. Hay una cosa que me inquieta, que dice Antonio, que dice que este es uno de los temas más asequibles de escuchar de ella. Dice. Entonces, no me quiero imaginar, madre mía, pues... como dice aquí David muchas veces, me has dejado con el culo torcido. Sí. Así que...
Si esta es la canción buena y la más tranquilita, Sí, dice que en el disco de 10 temas, 5 colabora Jones. Así que, bueno. Muy bien. Bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Por un lado tenéis la posibilidad de haceros miembros del canal, con el botón de unirte de Join, haceros Patreon para tener reacciones personalizadas como Antonio. Los enlaces están abajo para hacerlo, tanto de uno como de otro. Y si salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.